están? Bienvenidos de nuevo a su canal. Antes de comenzar con la reseña, les voy a pedir una disculpa si a lo mejor no hay como tanta edición como en los otros videos. Lo que pasa es que la otra aplicación que utilizaba les baja un poquito la calidad de los videos, entonces voy a procurar hacer los videos sin tantos cortes y con otra aplicación para que sea de mayor calidad, aunque no tenga tanta edición ni tantos anuncios ni cosas por el estilo. Vamos a empezar con la reseña. El libro del que les voy a hablar hoy es un libro que a mí me gusta mucho y que incluso la adaptación cinematográfica es muy buena, se la recomiendo si no la han visto. No sé si aún sigue en Netflix, pero si no, creo que sí la encuentran en YouTube. No estoy muy segura. Si la encuentro voy a dejar el link en la cajita de descripciones. El autor de este libro es Bernard Ehling. No sé si estoy pronunciando bien el nombre, lo voy a dejar igual como lo están viendo en el título del video. La historia comienza alrededor de los finales de los años 50. Empieza con un chico llamado Michael y él va caminando por la calle muy tranquilo y de repente se siente un poquito mal. Y llega una señora así bien random. Es que a mí esa parte se me hizo súper random porque llega y según le ayuda, pero no le habla nada, o sea, es como muy extraña esa situación. Entonces de ahí como que te empieza a llamar la atención la actitud de Hannah, tanto de Michael como el de Hannah. Después de que Hannah le ayuda, Michael se siente de que se sentía muy mal, va al doctor y todo y resulta que tiene una enfermedad hepática y pasa mucho tiempo en su casa. Y su mamá le dice que tiene que agradecerle a la señora que le ayudó porque sin ella pues a lo mejor el chico no hubiera como llegado a su casa vivo. Entonces él decide llevarle flores a Hannah y él siente cierta atracción sexual hacia ella, pero por una parte se limita a una porque él es un adolescente todavía y otra porque pues ella es muchísimo mayor que él, es mayor que él por alrededor de 20 años. Entonces él como de que nada más siente curiosidad, pero siente como de que la quiere conocer, pero no sabe y así, ¿no? Entonces como de que se empiezan a frecuentar. Alrededor del libro se ve una especie de fetiche, o al principio piensas que es un fetiche, ¿no? De Hannah, de que Michael le lea y siempre que la va a ver es como un ritual que él le tiene que leer todo el tiempo. Y empiezan, como les dije, una relación ya más íntima, ya más de pareja, pero a él le sigue llamando la atención que Hannah casi no habla. Hannah es una persona muy random, o sea, en serio es una persona sumamente random. Y de hecho por eso me gustó la adaptación cinematográfica, porque siento que sí capturó como la esencia de ese personaje, en ambos casos, tanto de Hannah como el de Michael. Pasa el tiempo y Hannah desaparece, o sea, se va, pero él se queda como con ese resentimiento random. Luego él sigue estudiando, pero sigue pensando en Hannah y no tiene como más chicas, por así decirlo, no sale con otras chicas. Y en una de las materias de Michael le dicen que pues tiene que ir al juzgado, que tiene que estar presente para que pues vean más o menos cómo es el proceso y tal, ¿no? Y va, pero resulta que es el caso de Hannah, porque Hannah estuvo dentro de estos campos de concentración, no como víctima, sino como estas personas que estuvieron reteniendo a las personas. Ella estuvo más bien en un plan militar. Entonces él era algo que no se esperaba, tiene cierta decepción, pero al mismo tiempo enojo porque Hannah no contesta las preguntas. No, o sea, para él es como un caos lo que está pasando con Hannah, no la entiende. Y también para Hannah es todo un caos porque hay un misterio que van a descubrir a lo largo de ese libro y te das cuenta de muchísimas cosas. Creo que abre un tema sumamente importante y hace reflexionar muchísimo sobre estas personas que no tienen como un nivel educativo más alto, pero en fin, es un libro que la verdad les recomiendo mucho. Como les digo, es muy cortito. Yo a este libro definitivamente le doy 4 estrellas de 5, no porque sea malo, es en realidad un libro muy bueno.
Si no tienen la oportunidad de leer el libro, no sé, no tienen tiempo, no sé, de verdad busquen la adaptación cinematográfica, es muy buena. Creo que hicieron un muy buen trabajo con los personajes, en la selección, en la actuación, en todo. Y pues nada, yo ya me despido, hasta aquí llega la reseña, espero que les haya gustado, muy cortita, pero en fin, hasta luego.